Muchas gracias, Arcadio. Buenas tardes a todos. Pues efectivamente yo voy a comentaros un proyecto de I+D, un proyecto europeo, cuyo acrónimo es GRID4U, viene a ser algo así como Grid for Europe, y en mi presentación he distinguido dos partes. En una primera parte os voy a comentar a grosso modo las figuras generales del proyecto, y después habrá una segunda parte donde me centraré fundamentalmente en lo que es la monitorización y el control de la baja tensión, que es una parte muy significativa del proyecto. Como decía antes, pues Grid for Europe se trata de un proyecto europeo, yo creo que es bastante significativo en los proyectos de Smart Grid, es un proyecto a gran escala. Como podéis ver ahí, es un proyecto donde participan 27 empresas lideradas por 6 compañías distribuidoras de energía. Ahí tenéis, son compañías representativas a todo nivel europeo. Podéis observar ahí pues Iberdrola en España, ERDF en Francia, Enel, Sage, Vattenfall, RWE. Fundamentalmente, comentaba antes que consideramos que es un proyecto bastante representativo porque entre esas 6 compañías distribuidoras de energía se cubre más del 50% de los usuarios eléctricos en Europa. Alrededor de esas 6 compañías distribuidoras se ha organizado unos grupos de apoyo, incluyendo pues instituciones tecnológicas, incluyendo universidades, incluyendo fabricantes, incluyendo empresas de tecnología, donde se ha pretendido realizar un proyecto con un objetivo claro. El objetivo fundamental del proyecto y general del proyecto trata de potenciar el uso de la Smart Grid en una serie de áreas estratégicas. Esas áreas estratégicas pues son la integración de las renovables, son la automatización de las redes, son la detección de pérdidas, son la reducción de cargas, son la introducción del vehículo eléctrico, etcétera. Se han considerado que esas eran una serie de aspectos innovadores que están por llegar en el corto plazo, y considerando todos esos aspectos estratégicos se han definido 6 áreas principales de innovación. En esas 6 áreas de principal innovación, que las tenéis ustedes ahí delante, pues podemos ver lo que es demanda activa, lo que es almacenaje, lo que es los recursos de energía renovables y lo que es la innovación tanto en media tensión como en baja tensión. Fundamentalmente se trata de darle un papel más activo al usuario final. Es decir, en la parte donde es demanda activa se pretende que sea el usuario final, aquí antes se ha comentado también en la mesa redonda, el que aporte dentro de lo que son los comités de decisión, lo que es la referencia del usuario. También se ha pretendido hacer una serie de demostradores dentro del proyecto liderados por cada una de las empresas distribuidoras de energía, donde se ha tenido en cuenta no solo condicionantes tecnológicos, sino también condicionantes sociales, de país, regulatorios, etcétera. No está al mismo nivel la legislación en cuanto a renovables aquí en España que puede estar en los países nórdicos o en Alemania, etcétera. Entonces, dependiendo de unos condicionantes, ya repito, no solamente tecnológicos, se definieron una serie de demostradores liderados, cada demostrador por cada una de las compañías distribuidoras que he mencionado anteriormente. Entonces, ahí veis algunos ejemplos donde podéis ver en cada uno de los puntos del demostrador hay unos cuadraditos que son los que significan ese demostrador a qué áreas de innovación está dedicado. En concreto, pues por ejemplo, por mencionar 2, ERDF, pues lo que trata es la integración de renovables, en este caso PV, en las redes de baja tensión y incrementar lo que es las capacidades de almacenamiento, etcétera. Por su parte, Enel, pues Enel lo que está intentando es hacer una integración de lo que son los recursos de energía distribuida, no solo en baja tensión, sino también en media tensión.
Iberdrola incorpora también el uso de las tecnologías que está actualmente desplegando aquí en España, por ejemplo, con la tecnología PRIME, para hacer también unos estudios de lo que son la integración de la gestión de la demanda activa, incluyendo también lo que es el papel integrador y el papel, digamos, activo del usuario final. Vattenfall es una compañía sueca donde ellos tienen ya implantado lo que es el sistema de medida. Ellos han realizado el rollout completo en toda Suecia de lo que es el sistema de medida telegestión, es decir, ellos han implantado ya todos los contadores electrónicos con su sistema de comunicaciones y están ya, digamos, ofreciendo servicios a los usuarios finales de esa nueva tecnología. Entonces, Vattenfall quiso aprovechar lo que es ya la implantación del sistema de metering, que ya la tienen ellos, la tienen totalmente funcionando, lo que es utilizar esa tecnología para hacer integración de lo que es control y monitorizado de la baja tensión desde los centros de transformación. Ellos tienen una serie de infraestructura de comunicaciones instaladas y la querían aprovechar. Me he centrado más en este proyecto de Vattenfall porque es lo que se llama dentro del proyecto Grid for Europe el demostrador 2, que es la segunda parte de mi presentación y es donde me voy a centrar un poco más. Este demostrador 2, que se llama monitorización y control en baja tensión, bueno, monitorización y control en baja tensión, ¿por qué? Pues básicamente muy simple, porque se cree que a través del control, y no solo la monitorización, que ya lo realizaba Vattenfall en su caso, sino a través del control se podía, digamos, anticipar lo que sería una gestión de la demanda activa y a su vez favorecer lo que es la calidad de suministro a sus clientes finales. Este demostrador, repito, está liderado por Vattenfall y hay 4 socios colaborando con Vattenfall en lo que es la implantación y el desarrollo de este demostrador. ABB, Schneider Electric, Emitter, empresa de Siemens, y KTH. KTH es un instituto tecnológico de Suecia. La localización del demostrador es en Uppsala. Ha habido 2 áreas cercanas a Uppsala. Uppsala es una ciudad bastante cercana a Estocolmo, en el este de Suecia, y aproximadamente más de 15 subestaciones se han automatizado para este demostrador, con más de 100 centros de transformación que cubren aproximadamente unos 25 o 30.000 clientes en el demostrador. Casos de uso del demostrador. Básicamente se definieron 2 casos de uso en este demostrador. Uno que es el monitorizado y control de baja tensión, y otro lo que es la mejor detección de corte de suministro, con 2 KPIs o 2 indicadores claros que teníamos. Uno, en el monitorizado y control de baja tensión, es la mejora en la reducción de los cortes de suministros. Para eso se definieron una serie de subcasos de uso, como ahí podéis ver: gestión en la red de baja tensión, indicaciones de falta, carga sobrecarga de trafos, correlación de la red de baja tensión con los DMS para predicción de fallos, DMS, el sistema de gestión de la distribución. Y en el segundo caso de uso, la mejora de detección de corte de suministro. Básicamente el indicador que se ha seguido y que se está siguiendo, bueno, perdón, no he dicho que el proyecto no ha finalizado todavía. El proyecto comenzó en noviembre de 2011, el proyecto Grid for Europe, y tiene prevista su finalización en enero de 2016. Estamos ya en la última fase, ya se sacan algunas conclusiones de los demostradores y esas conclusiones se están exponiendo ya al resto de socios para realizar la diseminación. Como decía, en el segundo caso de uso, lo que es la mejora de detección de los cortes de suministro, hay un KPI claro, un indicador claro, que es la fiabilidad en las comunicaciones, en la infraestructura de comunicaciones. Hay un estado de la red que se basa en los elementos last gaps. Los elementos last gaps son aquellos mensajes cortos, breves,
que lanzan los sistemas de comunicaciones, los módems de comunicación, los routers, etcétera, etcétera, cuando hay un corte en la tensión, cuando se baja a determinado nivel de la tensión o hay un corte a cero en la tensión. Entonces se manda ese rápido mensaje y el sistema actúa para controlar y actúa para hacer la operación en la red de distribución dependiendo del corte. Esos son los dos casos de uso que se definieron y hay una serie de equipos y sistemas que están involucrados para hacer el estudio de esos casos de uso. Digamos, empezando desde abajo de la slide, digamos, es un set de componentes. Están los dispositivos son, pues, evidentemente, los contadores que ya estaban instalados en casa del cliente final, y después hay una serie de dispositivos en el centro de transformación. Están los contadores en casa del cliente, todos contadores residenciales, y después hay una serie de dispositivos en los centros de transformación. En esos centros de transformación, pues se va a hacer uso de los concentradores de datos. La tecnología que utiliza Vattenfall, pues hace uso también del PLC, de la tecnología de comunicación PLC a través de la red de baja tensión. Luego hay una serie de concentradores de datos instalados en los centros de transformación que recoge la medida de todos los contadores residenciales a través de unos polling que realizan, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso se han instalado unos nuevos equipos, remota, dispositivos, sensores dentro de los centros de transformación para realizar lo que es control, realizar lo que es medida de otra serie de parámetros y datos dentro del propio centro de transformación, como son tensiones, intensidades, los secundarios de los trafos de medida, etcétera, 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 potencias, etcétera, etcétera, para con toda esa información llevarla a los distintos sistemas, tanto de información de tecnología como de operación de tecnología, famoso sistema IT-OT, a nivel de SCADA, a nivel de sistema de recolección de datos, a nivel de sistema MDM, etcétera, etcétera, y ahí es donde se va a hacer lo que es la verdadera innovación del proyecto, que es la integración de esos sistemas IT-OT para darle información de vuelta tanto al cliente como a los sistemas de operación DMS, etcétera, etcétera, en la red. Como ahora explicaré un poco mejor. Un par de minutos, pues acelero. La arquitectura, simplemente para comentar, lo que hemos visto son los equipos que se han instalado y la arquitectura. Lo que sí creo que es interesante son todo el flujo de información. Ahí veis la infraestructura de comunicaciones desde izquierda a derecha, los contadores, PLC, unos concentradores de datos, a su vez esos concentradores de datos se ha instalado un router que lo que hace es comunicar tanto los datos que vienen provenientes del metering, de los concentradores de datos, los consumos de los clientes, con lo que es los datos de del propio centro de transformación. Ese router manda la información a todos los sistemas de operación, sean SCADA, sea DMS, sea el sistema de recolección de datos, en ese caso con el nombre de Titanium, recoge esos datos y hay unos flujos de información. Esto es lo importante. Se han definido en este proyecto una serie de flujos de información respecto a las señales y respecto a todo el conocimiento que necesita cada uno de esos sistemas para realizar una serie de funcionalidades. Ese ámbito de aplicación, que os comentaba antes, tanto en control y monitorizado, calidad del servicio, calidad de lo que es reducción de costes de suministro y el control, hay tres sistemas básicos que lo van a gestionar, que son el SCADA, DMS, el sistema MDM, o que realiza también funciones de analytics, y el sistema de recolección de datos que realiza lo que es la transferencia de todos los datos de metering y tal, que en este caso sería Titanium. Ahí veis un poco hacia qué lado se traslada cada sistema cuando se está hablando de lo que es la monitorización y control o la gestión de lo que es el propio cliente. Algunas dependencias funcionales, que es la clave del proyecto. Ahí veis en las distintas columnas, pues veis la función, la característica y los tres sistemas. El SCADA DMS, el sistema de MDM, Energy IP, y el sistema de recolección de datos y gestión de todos los datos de metering, Titanium en ese caso. Pues ahí veis la información que se ha definido, los flujos de información de cada sistema que tiene que ser trasladado al otro y viceversa, hay comunicación bidireccional para realizar lo que es una componente Smart Grid a nivel de IT, OT, Integration general, que es la que va a hacer
digamos, el beneficio y la gestión activa del usuario final. Y las conclusiones, que yo creo que es lo más importante, las lecciones aprendidas que hemos podido sacar nosotros. Evidentemente, sistemas similares de esto lo utilizan todos los deseos. Tienen sus escadas, su DMS, su sistema de recolección de datos, de un lado o de otro, tienen etcétera. Pero, y Vattenfall en su caso, pues lo tenía ya. De hecho, ya tenía instalado el sistema de metering. Pero son gestionados por entidades separadas. La clave está, para el futuro que viene, generación distribuida, introducción de renovables, introducción de cargas dinámicas en la red, introducción de vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Eso, todas las funcionalidades esas, tienen que estar gestionadas como una entidad única. Eso es lo que aquí se está probando en este demostrador. Las dificultades de realización del demostrador no parecen estar en las áreas de equipamiento o instalación en campo. Más bien en lo que es lo que comentaba antes, el flujo de información que se requiere y con qué cantidad de datos y con qué cadencia entre un sistema y otro, para dar respuesta en el momento adecuado. Y el segundo paso, bueno, pues que consideramos también en el demostrador como un proceso de diseminación, y que es lo que estamos contando al resto de demostradores del proyecto, que este debe ser el primer paso en lo que es la implantación de Smart Grid a nivel de integración de los sistemas, el primer paso para lo que se va a llamar también la Smart Energy, que vendrá después, que será la gestión activa de demanda, reducción de CO2, etcétera, etcétera, con más implicación del cliente final. Y con esto acabo. Muy bien.